que seas tú esta ocasión, la que me estés entrevistando. Es Gracias. algo que no sucede todos los días. Y espero que seas piadosa conmigo, ¿eh? Hoy me pienso comportar, no te preocupes. Sí, no, lo bueno, la verdad, Rosy, de que esto no es un programa como lo llego a hacer a veces con los jóvenes, que lo llamo Dispárale al Rabino, porque si lo haría Dispárale al Rabino contigo, ahí sí me preocuparía muchísimo. Les tengo que decir, al público que en muchas ocasiones hago diálogos con la gente y me hacen preguntas y yo reto a que me las hagan abiertas con toda la confianza y con los jóvenes en particular, pero creo que con la que más tuve dificultad para responder es con mi hija Rosy. No la conocen lo filósofa que es y las preguntas tan difíciles que me llegas a hacer. Lo bueno que estamos en otro formato. Ok, Rosy. Sí, no es sin pelos en la lengua, es entrevista padre-hija, así que no te preocupes. Sí. Ok, bueno. Y aclarar que hoy la estrella no es el Rabino Tobal nada más, sino es Rosy. Entonces, ella es la que va a aprovechar a tener al maestro aquí con ella, además Okay. de todo esto. No, pero no es Rosy, es Rosy la estrella, ok. Exacto. Bueno. Okay. A ver, Pa, te cuento por qué te pedí esta entrevista. Bueno, como ya sabes, estudié para ser coach cuántico y he estado subiendo videos para dar herramientas para esta etapa que estamos viviendo. Y todas esas herramientas están basadas en todo lo que he estudiado, que es ley de atracción, el poder crear de manera deliberada. Y mucha gente me empezó a preguntar que si nosotros creamos nuestra realidad, ¿cómo entra Dios en todo esto? Y ahí fue cuando se me ocurrió irme directo con el experto. Bueno, se me hace muy importante que hablemos del tema desde el punto de vista religioso, cómo entra Dios, pero antes de poder responderte, me gustaría que expliques un poquito al público qué es exactamente lo que haces, lo que estás estudiando y el significado para que se entienda cuál es la pregunta. Ok, claro. Bueno, sé que muchos de ustedes ya lo escucharon en mis videos, entonces voy a tratar de ser breve. ¿Dónde? ¿Tus videos dónde? En Diario Judío, en mi Facebook, ahí los pueden encontrar. Ok, bueno. Ok, bueno, hay ciertas leyes en el universo, como por ejemplo la ley de gravedad, que no importa si nosotros estamos de acuerdo o no con esa ley igual opera. O sea, es una realidad que si se me cae una botella de agua al piso, no se va a quedar suspendida en el aire. Y de la misma forma hay otras leyes cuánticas que también están operando todo el tiempo, independientemente de si sabemos de su existencia o si estamos de acuerdo con ellas. Y ahora, Pa, yo te pregunto, ¿a ti te encanta jugar ajedrez? Tú imagínate la primera vez que jugaste en tu vida, que nadie te explicara para qué sirve el caballo, qué hace la reina, qué hace el rey y que te hagan jugar. ¿Qué probabilidades tendrías de ganar sin saber las reglas del juego? Sinceramente, cero. Incluso cuando uno lo sabe, tiene que profundizar muchísimo para que tenga realmente posibilidades de ganar. Así que sin conocer bien las reglas, imposible. Bueno, es lo mismo con la ley de atracción, por ejemplo. Si no sabemos cómo funciona y no sabemos las reglas del juego, por decirlo así, no podemos usarlo a nuestro favor. Entonces, el primer paso es entender qué es. La ley de atracción prácticamente nos dice que en lo que nos enfocamos es lo que atraemos. Ahora, con enfoque no me refiero solamente a pensamientos, sino a nuestra vibración. Nuestra vibración se convierte en un punto de atracción. Una vibración se activa por medio de una emoción. Por ejemplo, si yo estoy ahorita enojada, estoy vibrando en una frecuencia baja y no puedo atraer algo de frecuencia alta. Es mucho como el radio. Si estoy en FM, no puedo entrar a una estación de AM porque no están en la misma frecuencia. Entonces, lo que necesitamos hacer es alinear nuestro deseo con nuestra vibración para poder atraer lo que queremos a nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo. Ahorita con toda la situación que estamos viviendo, mi deseo es quiero estar bien y quiero que mi familia esté bien.
pero estoy vibrando en miedo. Entonces, no, o sea, no hay un match, no puedo atraer eso. Pero bueno, la buena noticia acá es de que existe también la ley de crear de manera deliberada. Para el cerebro no hay diferencia entre la fantasía y la realidad. Si yo ahorita me pongo una película de terror y por lo tanto vibro en miedo, en una frecuencia baja de miedo, al cerebro le va a dar completamente igual si esa vibración se dio por un escenario real o en este caso una película. Y esa vibración igual se va a convertir en un punto de atracción. Eso quiere decir que si, o sea, repitiendo, para el cerebro no hay diferencia entre fantasía y realidad, por lo tanto, yo puedo activar de manera deliberada ciertos escenarios, o sea, que me provoquen positivos pensamientos y emociones positivos y por lo tanto vibrar alto y atraer lo que quiero. Entonces, la primera pregunta sería, si yo puedo, en pocas palabras, crear mi propia realidad, atraer lo que yo quiero a mi vida, entonces, ¿cómo entra Dios? O sea, ¿no se supone que Él decide lo que me pasa? Ok. Bueno, es una pregunta creo que muy importante y básica, no solamente relacionada a la ley de atracción, sino en general a toda la vida de cómo, de cómo interactuamos con nuestras acciones y qué es el destino y qué es el libre albedrío. Es una pregunta elemental que es muy importante que la tengamos en cuenta, que tengamos muy clara la respuesta. Justamente hay un grupo bueno, no sé cómo llamarlos, en la filosofía de la visión de la vida, que se los llama determinantistas. Ese grupo alega de que está todo determinado, es decir, que tanto los que creyendo en Dios o no creyendo en Dios, que si algunos lo ven como que Dios estableció todo y tú no puedes hacer nada, en base a esas reglas vas a actuar. Y algunos lo llaman fuerza natural y que te determina todo lo que va a suceder. La Torá y nuestras fuentes, me refiero a la filosofía del judaísmo, rechaza de forma absoluta esa visión. De hecho, si lo vemos de esta manera, no tendría sentido la creación, porque ¿para qué Dios creó el mundo y creó al ser humano? Realmente lo creó para darle una oportunidad de que con su libre albedrío es libertad de elección, es decir, que uno lo decida, se esté superando. Si no tendríamos esa libertad de elección y todo estaría determinado, entonces no cabe, no existen méritos ni errores. ¿Por qué? Porque si yo ayudé a alguien, hice algo bueno, pues no fue mío, estuvo determinado, ya estuvo establecido. Y si asesiné a alguien, Dios no lo quiera, tampoco voy a decir, ¿yo qué culpa tengo? Dios me mandó a que lo asesine. Entonces no habría ni buenas acciones ni malas acciones y no tendría sentido toda la vida. Entonces tenemos que tener muy claro que ese concepto, que esa idea, esa filosofía del determinantismo no existe, más bien la Torá lo rechaza de forma absoluta y lo vemos claramente, de forma explícita en la Torá, que dice en el Pasuk Re, fíjate, nos dice Dios al pueblo de Israel, Anoji noten lifnechem hayom, pongo ante ustedes lo bueno, lo malo. Dios nos aconseja que escojamos la vida, que escojamos lo bueno, pero como un padre que educa a sus hijos y que les aconseja que tomen el buen camino, pero al final ellos tienen la elección, tienen el libre albedrío. Entonces, seguro que Dios nos indica cómo debemos actuar y que nosotros, con acciones buenas, con las intenciones de cómo queremos hacer las cosas, como proyectarnos, por eso es un ejemplo Rosh Hashanah que le damos tanta importancia, porque es el principio del año y nos estamos proyectando para todo el año qué queremos atraer y que queremos traer un año bueno. Por eso se saluda Shana Tová, que tengas un año bueno, se hacen simbolismos, que se come manzana con miel, todo eso. ¿Por qué se hace? ¿Es mágico? ¿Comes manzana con miel? ¿Te va a traer un año dulce? Sería increíble, ¿no? Que así sea, que así de fácil sea. Sí, es para ayudar a la mente justamente a visualizar
a tener una intención. Quiero atraer lo dulce, quiero atraer un año dulce a mí, y eso está en nuestro libre albedrío. Por eso hacemos acciones para proyectarnos y para atraer lo positivo. Ahora, tenemos que tener muy claro que todas las acciones que las llamamos buenas o malas dependen solamente y exclusivamente de la persona. Es decir, Dios no interfiere. Dios nos deja a nuestro alcance que tomemos decisiones si hacemos lo correcto o no. No le podemos echar la culpa a Dios, ni en lo bueno ni en lo malo. Es decir, esto le hice, esto malo, lo hice dice, porque fue fuerza mayor. Dice, no podemos decir eso porque no existe ese enfoque. Entonces tenemos que tener muy claro, respondiendo a tu pregunta, que seguro que sí. Seguro que está en nuestras manos proyectarnos, visualizar, atraer lo positivo. No sé, me están diciendo que no se ve. ¿Tú me ves, Rosy? Sí, te veo. Yo le estoy contestando a alguna persona por ahí que chequen en su vista de galería o a quién tienen puesto como vista directo. Yo creo que los demás sí lo ven. Ok. Porque incluso mi esposa me dice que no se ve. Ok, bueno. No sé si quedó claro por lo menos la pregunta inicial de que 100% Dios creó al ser humano, nos dio inteligencia, puso una parte de él, que estamos creados a su imagen y semejanza, y justamente nos asemejamos a él en esa capacidad de tomar decisiones, de ser creativos, de discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es nuestro potencial y en eso somos superiores a todas las demás creaciones. Siempre lo digo que la gente cree, cuando dice que el ser humano es el ser superior en este mundo, muchos creen que físicamente, que el cuerpo, para nada. Los animales son muy superiores a nosotros en todo, físicamente. Nosotros somos superiores en el intelecto y en esa capacidad que tenemos de justamente crear, no de la nada como Dios, de tomar iniciativas, de mejorarnos, de proyectarnos, etc. Ok, no sé si te contesta la pregunta inicial. Ok, o sea, sí. Nada más, Rosy, como quedamos, ¿eh? No empieces a atacarme como en la casa. No, ya te dije, acá me voy a comportar, en serio. Le puedo repetir al público que con la que más me cuesta de toda la gente y los jóvenes que iba a enfrentar es con la filósofa Rosy, que de verdad tiene una visión tan profunda de la vida y un análisis que a veces me deja en jaque hablando de ajedrez. Ok, a ver, continúa, Rosy. Sí, ok, o sea, entiendo que tenemos libre albedrío para la parte moral, o sea, para decisiones morales. Lo que yo quisiera saber es si hay cosas que a lo mejor ya están predestinadas, si yo puedo interferir en eso, o sea, si yo puedo hacer algo para cambiar cosas que ya están predestinadas. O sea, ¿hasta qué punto puedo interferir? Ok. Bueno, esa es una pregunta ya más difícil. Y les voy a explicar porque es un tema muy profundo y muy complejo, el tema de destino versus libre albedrío. Dice, todos sabemos que obviamente hay el destino, lo que Dios establece, y por otra parte, como acabo de decir, lo dice en la Torah claramente, que existe el libre albedrío. Entonces se contradice aparentemente. Te voy a explicar, obviamente brevemente, porque esta pregunta solamente nos podría tomar, ahora sí, de aquí hasta mañana y no acabaríamos, pero no creo que la gente quiera eso ahorita, pero voy a dar una visión, una pauta de cómo responder a esta aparente contradicción entre destino y libre albedrío. Efectivamente, hay muchas cosas que Dios la determina. Él sabe por qué, es parte de la misión de la persona que tiene que vivir en esas condiciones y esa es su prueba. ¿Okay? Ahora, en eso podría llamar, yo siempre lo sintetizo, que hay 3 grupos
de sucesos diferentes. Están las acciones, como lo acabo de mencionar, hacer el bien o hacer el mal, que eso es el 100% de libre albedrío. Dios no interfiere, pues si interferiría, no tiene mérito lo que hacemos, ni cabe cometer un error. Ese grupo, Dios no los deja en nuestras manos. Todo lo que puede clasificarse como bueno o malo, está en el libre albedrío al 100%. Okay. Hay cosas que son fuerza mayor y que no se clasifican como malo. Si tenía en la mano un cuchillo que estaba cortando algo, llegó un huracán, me lo voló y mató a alguien, pues eso es fuerza mayor y no cabe nada, no me van a juzgar tampoco para mal porque fue fuerza mayor. Okay. Está el otro grupo, el otro extremo, lo que no entra el libre albedrío para nada. Lo que Dios determinó, un ejemplo, dónde uno nació, en qué familia. Pues yo no tengo la culpa de haber nacido en Argentina. Digo, ¿qué hago? Dios me lo determinó, eso es fuerza mayor. Si me hubiese dado a escoger, no hubiese pensado, ¿no? Pero de todos modos, hay cosas que no dependen de la persona. Dice que se le puso esas condiciones, de ahí empieza tu libre albedrío. Naciste en este país, en esta familia, en estas condiciones, y de ahí en adelante empieza tu libre albedrío. Okay, ese es el otro grupo donde no puedo escoger. Está el grupo del medio, que a eso nos referimos, yo creo. El grupo donde están las dos cosas. Está el destino y también el libre albedrío. Interactúan. Y voy a explicar cómo. Un ejemplo. ¿Cuántos años tiene una persona que vivir? Se le destina desde que llega al mundo. ¿Cuántos años te dieron a ti para vivir? Sin embargo, con el libre albedrío, uno puede cambiarlo, modificar eso para bien o para mal. Okay, para bien, que hizo méritos especiales y por alguna razón le dieron más vida de lo que estaba destinado. Para mal, ahí entra el libre albedrío también, porque si la Torah me dice cuidar mi salud, que se le está prohibido exponerse, o Dios no lo quiera, uno puede también, tiene la posibilidad de agarrar una pistola y suicidarse, pero eso es algo malo y entra en nuestro libre albedrío. Entonces, aquella persona que se suicidó o que se expuso, se arriesgó, no cuidó su salud o se inyectó heroína, por decirlo así, eso no entró en el destino, alteró el destino, que estaba destinado a que viva más, pero igual con esa acción la alteró. Entonces, yo creo que tu pregunta entra en esto. Sí, efectivamente podemos cambiar también el destino. Hay ciertas excepciones, porque a veces es para nuestro bien y nosotros no lo sabemos. Entonces, ahí uno cree que, ay, yo le pedí a Dios de todo corazón y no me respondió. Y a veces uno no sabe el fondo, ¿sí? No sé si te queda claro, ahorita voy a contar una moraleja para ilustrarlo más, pero hasta aquí ¿está claro, Rosy? Sí, perfecto. Sí. Ok. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente podemos alterar o cambiar nuestro destino. Y principalmente nosotros, el pueblo de Israel, que está escrito Israel lemala minamazal, que el pueblo de Israel, Dios nos dio un regalo, que estamos sobre las estrellas. Que dice, Dios puso reglas en la naturaleza, de ahí viene la astrología, que uno nace con un destino, con algo, pero nosotros podemos cambiarlo. Tal vez en el mundo se estableció, y por eso los astrólogos antes eran muy famosos, porque veían lo que iba a pasar, y la mayoría de las cosas eran ciertas, pero Dios le dijo a Abraham Avinu, está escrito, que le dijo, sal afuera y ve las estrellas, así va a ser tu descendencia, que ahí le indicó que iban a estar sobre las estrellas. Entonces nosotros en particular lo podemos cambiar. Okay. Ahora, referente a lo que tú dices de visualizarse o la ley de atracción, ¿no? Que yo quiero atraer algo positivo y que sí tiene fuerza, porque la mente es muy poderosa y realmente podemos atraer lo bueno o lo malo. Eso es absolutamente cierto. Pero hay veces, puede haber excepciones, que uno diga, estoy tratando, soy positivo y lo quiero atraer,
y sin embargo no lo logra. Y aquí voy a entrar a una moraleja que la conté en varias ocasiones y tiene mucha filosofía esto. Y quiero que quede muy claro al público oyente de que es una moraleja solamente, ¿eh? No es una historia real, pero es algo que, para ampliar nuestra visión, de algo que podría suceder. Cuentan que llega una persona al cielo y están analizando cómo fue su vida. Lo están juzgando, viendo qué acciones positivas hizo, con su libre albedrío, obviamente, y cuáles negativas, pero vieron que absolutamente predominaron las negativas, de forma absoluta. Esta persona había sido alguien muy, muy rico, que tuvo mucho éxito en sus negocios, pero usó ese dinero solamente de forma negativa. Usó para sentirse superior, fue insensible, jamás ayudó a una persona, no solamente que no ayudó a nadie, sino que humilló a todos los que él los veía inferior porque no estaban a su nivel. Si alguien le pedía una ayuda, lo avergonzaba, no solamente que no le ayudaba, fue soberbio, etc. Entonces le dijeron en el cielo que no cumplió su misión, y ahora sí, como dicen, no la hizo en la vida. De plano, le dijeron, no pasaste el examen y bueno, no lograste darle sentido a tu vida y lo hiciste todo negativamente. Le dicen, bueno, te vamos a dar una salida, por decirlo, una opción. Vamos a regresarte a este mundo, vas a reencarnar y te vamos a volver a poner a prueba. Tal vez, ahora sí, como los extraordinarios en los exámenes, no la pasaste a la primera, pero tal vez vuelves a hacer otro examen y tal vez pases el examen en esta ocasión. Te vamos a mandar de vuelta al mundo y vas a tener la misma prueba, y si en esta ocasión te comportas mejor, la pasas, entonces ya vas a ganarte tu lugar muy, muy especial. ¿Ok? A él le pareció muchísimo, esa por lo menos es una posibilidad de corregir lo anterior, pero empieza a hacer preguntas. Voy a regresar a este mundo. ¿Me voy a acordar de todo esto? Que estuve aquí y que me dieron otra oportunidad, ¿voy a recordar lo anterior? Le dice, no, de ninguna manera. Si recuerdas, ya no sería una prueba, es obvio. Ok, dijo, bueno, entonces va a estar más difícil, tal vez no la pases, sí, tal vez no la pases. Aquí seguro ya no pasaste el examen, aquí tienes posibilidad, o sí o no, o te quedas igual o mejoras. Ok, total, dice, bueno, ¿en qué condiciones me van a mandar a este mundo? Le dicen las mismas, vas a volver a ser rico y ahorita tu prueba es si con ese dinero vas a ayudar, o vas a ser sensible o vas a comportarte igual que la vez anterior. Pero él, cuando le dicen eso, dice, wow, ¿quién me dice que en la segunda ocasión no voy a comportarme igual? De hecho, siendo rico, lo más probable, si voy a nacer así, con abundancia y demás, tal vez no voy a ser sensible a las necesidades del otro, porque nunca las tuve. Y es natural, es más natural, que es más probable que una persona que nació en cuna de oro, nació rica, no sepa lo que es la necesidad, la falta, y dice, muy probable que en esas condiciones voy a cometer los mismos errores. Le dicen, efectivamente, muy probable. Entonces le dice, bueno, por favor te pido, mándame como pobre, y así se me va a facilitar más. El pobre, de forma natural, sabe lo que es la necesidad del sufrimiento, y le va a ser más fácil ser sensible a las necesidades de los demás. Le dice Dios, seguro que sí. Seguro que te va a ser mucho más fácil si naces como pobre, pero tienes que corregir en las mismas condiciones donde cometiste los errores, no que te la ponga mucho más fácil, por decirlo así.
pero él se puso a rogarle a Dios. Dios, yo sé que me va a costar mucho si vuelvo a nacer como rico, y de verdad me va a ser muy difícil y quiero corregirlo. Ayúdame, por favor, y mándame como pobre, que sé que así lo voy a poder corregir. Y le empezó a implorar. Dios dice, no, pero no sería justo, te la estaría poniendo muy fácil. Bueno, la cosa es que, para no hacerlo largo, empezó a implorar por los méritos de sus antepasados, que tuvo un papá y un abuelo que fueron muy santos. Y bueno, ok, al final dijo Dios, te voy a hacer una excepción y aplicar la misericordia, no la justicia, porque por justicia tendría que mandarte rico, pero te voy a aplicar la misericordia y te la voy a poner fácil, te la voy a mandar como pobre. Y igual te voy a tomar en cuenta que si eres sensible y ayudas, si eres bueno, ya y si cumpliste tu misión y llegas al Gan Eden, llegas al paraíso. Bueno, él estuvo feliz, le agradeció a Dios muchísimo. Qué bueno, porque sabía que así le iba a ser fácil corregir lo anterior. Bueno, ya para no hacerlo más largo, nace, no recuerda nada de todo eso, crece y se convierte en verdad en una persona muy noble, muy caritativa, muy sensible, pero lo único que no podía tener éxito, intentaba trabajar, salir adelante, y todos los intentos no lo lograba, seguía pobre, le rogaba a Dios y le decía, ¿cómo? ¿Por qué? Yo soy una persona buena. Y bueno, todos los intentos seguía pobre. Hasta llegó un momento que él se desesperó y enojado le reclama a Dios, le dice, Dios, ¿por qué eres injusto? Le dice, mira mi vecino, una persona malvada y no es sensible como yo, y mira el dinero que tiene, yo soy tan bueno, igual, y así me haces, me dejas pobre. Él está reclamando de esa manera y Dios en el cielo riéndose de él. Oye, si supieras cuánto imploraste que te facilitemos, que te mandemos pobre para que puedas cumplir tu misión. Te hice el favor más grande y ahorita con ese favor que te hice, me estás acusando y te estás quejando y diciendo que soy injusto. Pero él no podía saber que había tras bambalinas, que era detrás. Y eso es algo que nos sucede muchísimo. Hay muchísimas cosas, ahora sí volviendo a tu pregunta, Rosy, hay muchísimas cosas que nosotros con nuestras acciones, con ser positivos, con hacer buenas acciones, las podemos cambiar. Pero hay algunas cosas que es por el bien de la persona que está destinado, como el caso que estoy diciendo, no sabemos qué hay detrás, cuáles son nuestras pruebas, por qué venimos al mundo. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser así, y uno dice, pero ¿cómo hice todo el esfuerzo? Usé mi libre albedrío de forma positiva, me esmeré y Dios no me ayuda, no lo puedo cambiar, pero hay cosas que es porque tienen que ser así, como el ejemplo que acabo de dar. Ok, a ver, este ejemplo me conflictúa. Perdón, Una parte Rosy, me gusta A ver, porque... Rosy, te te está quiero hablando. interrumpir un segundito, Rosy, Rap. Sí, claro. Nos Sí. están pidiendo la gente, ya van algunas personas, que nos piden que quieren escuchar un poco más de toda la teoría y todo lo que sabe Rosy al respecto y cómo es la ley de atracción y cómo funciona esto también y lo que es la parte cuántica, para que Rosy nos platique un poco y nos dé un poco de introducción también a todo Sí. esto y dónde entra Rap. Ok, entonces Rosy, hazlo de vuelta porque, bueno, dio un poquito al principio, mucha gente entró después, pero Exacto. yo creo que vale la pena volver a Rosy dar una explicación breve con términos que los entiende la gente, no todos saben de qué se trata, para Ok, que los que entraron después también sepan de qué estamos hablando. A ver, Rosy. ok, claro. Bueno, la ley de atracción prácticamente nos dice que en lo que nos enfocamos se expande. O sea, eso quiere decir que atraemos en lo que estamos enfocados. Y con enfoque no es solo pensamientos, sino principalmente una vibración. Y como, bueno, como expliqué antes, una vibración se activa por medio de una emoción. Si yo estoy enojada, por ejemplo, estoy activando una vibración de una frecuencia baja y por lo tanto no puedo atraer algo de una frecuencia alta. O sea, como en el radio, si estoy en FM no puedo entrar a una estación de AM porque no están en la misma frecuencia. Entonces, lo que yo hago es ayudar a alinear el deseo con la vibración para que se pueda, o sea, para que realmente lo podamos atraer.
Y bueno, también hablé de cómo podemos crear de manera deliberada, porque para el cerebro no hay diferencia entre la fantasía y la realidad. Si yo tengo una pesadilla y estoy vibrando en una frecuencia de miedo porque, o sea, por la pesadilla, igual se convierte en mi punto de atracción. O sea, no importa si se dio por un escenario real o en este caso una pesadilla que no es un peligro real, igual se convierte en un punto de atracción y por lo tanto eso quiere decir que podemos crear de manera deliberada. O sea, podemos activar ciertos escenarios para, o sea, que nos ayuden a pensar y sentir positivo para vibrar alto y atraer cosas buenas a nuestra vida. O sea, esa es, bueno, prácticamente la introducción, pero tampoco es magia. O sea, hay muchos pasos a seguir. Ah, Rosy, a ti te gusta la magia, siempre que quieres las ¿A quién cosas no? inmediato y demás, pero hay que saber que la persona tiene que trabajar. Ok, Sí, no hay magia. mira, esto definitivamente, o sea, este tipo de trabajo acelera mucho el proceso, sin duda. Pero también sí requiere de un trabajo interno, o sea, como todo lo que tiene valor requiere de un trabajo interno. Muchas veces tenemos un deseo y pensamos que lo tenemos al 100% ese deseo, pero también, o sea, tenemos cierto conflicto ahí. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy buscando un trabajo, por decir, y llevo mucho tiempo buscando trabajo y no consigo. Entonces yo digo que mi deseo es tener un trabajo, pero hay una parte de mí que está muy feliz de no tener trabajo, porque estoy muy cómoda así, porque es lo más fácil. Entonces, lo primero es ver la manera de tener el deseo realmente al 100%, porque podemos tener muchas ganancias secundarias viviendo como estamos viviendo. Una vez que ya tengo el deseo al 100%, también hay que ver, o sea, si hay alguna memoria que se necesita sanar o alguna creencia. O sea, por ejemplo, yo puedo querer el trabajo, pero sentir que yo no merezco estar bien o yo no merezco abundancia. Entonces, eso mismo hace que no lo pueda traer hacia mí. Cuando ya logré esto, hay que lograr un desapego, porque entre más surgidos estamos porque algo pase y más tratamos de controlarlo, más lo alejamos. Esa parte, o sea, ese punto es bastante difícil. Y ya después ejercicios para crear de manera deliberada, para empezar a atraer lo que queremos. Y también en esos ejercicios requiere de cierto trabajo interno, porque hay que hacerlos. O sea, toman muy poco tiempo, a lo mejor son 1 o 2 minutos al día, pero, o sea, como en cualquier cosa hay que tener constancia. Y finalmente, una vez que ya se hicieron esos ejercicios, esos procesos, es no tener resistencia, o sea, poder soltar y confiar que va a pasar. Entonces, sí es un trabajo, o sea, no es solamente mágico, aunque honestamente hay veces que sí parece mágico, o sea, yo he hecho una que otra vez algún proceso y de verdad, o sea, no es broma, media hora después ya se me hizo, o sea, es impresionante. Ok, bueno, yo creo que además grabaste unos videos, ¿no? Que están en Diario Judío. Sí, También en mi Facebook. al público que quiere conocer un poquito más, si ven esos videos. Pero ahora sí, regresamos a lo que me ibas a Sí. preguntar en Ok, base te digo al que ejemplo que transmití. tu ejemplo me conflictúa. A ver, Una parte dime. de ese ejemplo me encanta, porque quiere decir que hay sentido a todo lo que nos pasa y que las cosas realmente son por nuestro bien mayor. Pero por otro lado, o sea, en este mismo ejemplo, esta persona que nació pobre porque era en su mayor beneficio, o sea, para poder pasar su prueba, entonces, ¿qué? O sea, ¿para qué se molesta? Ya no hay nada que pueda hacer para tener una vida fácil y tener abundancia. O sea, mi pregunta es, si esta persona, o sea, puede completar su proceso de aprendizaje, se convierte realmente en una persona sensible, con buen corazón, o sea, supera expectativas, no puede empezar a crear en esa vida abundancia igual. Ok. Les dije que con Rosy no puedo, ¿eh? No es fácil con ella. Bueno, efectivamente, a eso se refiere cuando dicen que Israel le mala minamazal, lo que mencioné, que uno puede llegar, incluso cambiar su destino, es justamente un ejemplo como el que dije, que el destino estaba así por su bien, pero con mucha superación, que se podría decir que ya cumplió su misión y tuvo mucho mérito, entonces incluso podría cambiar un destino que ya hasta ese extremo. O como hay casos que, bueno, hay historias en el Talmud, en el Midrash, que uno igual tenía que fallecer y ya fue el tiempo que se adjudicó
y le regalaron más vida, bueno, cosas más complejas que le dieron de otro, pero cosas excepcionales, obviamente que esas cosas excepcionales son en casos excepcionales como el caso que conté, que dice de que tiene que ser, pero en casos no tan específicos, perdón, no tan concretos, ahí es más fácil cambiar. Ahí, como dijimos, acorde a nuestras acciones y la visualización y todo eso. De hecho, hay muchos dichos de nuestros sabios. Uno de ellos, muy conocido, es En davar haomer lifnei ratzon, que nada se antepone ante la voluntad. Cuando uno tiene una voluntad férrea de lograr algo, lo va a lograr, porque programa tanto la mente como esa visualización, etcétera, y entonces lo va a poder lograr. Hay otro dicho muy famoso de nuestros sabios, que dice, esto lo digo para corroborar que lo que estás mencionando o toda esa filosofía sí tiene muchos fundamentos en la Torá. Por ejemplo, está escrito, Bederech Shadam Rosel Alechet Molijimoto. En el camino que la persona quiere encaminarse, Molijimoto, Dios también lo lleva. Quiere decir eso, en otras palabras, que si uno tiene esa intención y quiere atraer eso positivo, y es su voluntad verdadera, Dios lo ayuda, Molijimoto. Ahí entra también la parte no mágica, pero sí es, lo puedes unir, ¿no? A lo que es pensamiento, proyectarse, intención, visualizarse, etcétera. Me refiero de que quiere hacer y lo está trayendo y lo va a lograr. Esa es justamente la idea. Como dije, hay casos que son más difíciles, como la historia que conté, que si está destinado por su bien y es necesario cumplir su misión de esa manera, es más difícil cambiarlo. Pero igual se podría. Y hay casos, que es la mayoría de los casos, que son mucho más fáciles si uno de verdad se visualiza, tiene esa voluntad y lo quiere lograr, entre estas dos reglas. No hay nada que se te ponga en davar haomer lifnei ratzon ante la voluntad, y el camino que uno quiere tomar, Hashem lo guía. Justamente, voy a agregar que anoche estoy dando una clase todas las noches de Pirkei Avot. Anoche leí una Mishnah del Pirkei Avot, de nuestros sabios del Talmud, que dice justamente algo relacionado con esto, que dice así, hacer retzonja kirsono. Haz tu voluntad como la voluntad de Él, como la voluntad de Dios. Dice que tú entiendas que tienes que canalizar tu voluntad, adaptarla a la voluntad de Dios, que es el querer, para que Él haga, que desee hacer retzonó kirsonja, que haga su voluntad como tu voluntad. ¿Qué significa eso? Que uno puede lograr que la voluntad de Dios sea como la suya, que es al hacer la voluntad, hay quien lo explica que Dios paga con la misma moneda, pero quiere decir que puede cambiar. Aunque estaba destinado a una cosa, al hacer uno la voluntad como la voluntad de Dios, hace que la voluntad de Dios sea como la suya. Dice que se puede cambiar. Es otra prueba más, y hay muchísimas, ¿no? Como dije, no quiero extenderme tanto, de que uno puede hacer que se cambien las cosas. Si te responde a tu pregunta. Sí, o sea, de hecho te iba a preguntar qué opina la Torá de la ley de atracción, pero creo que un poco, o sea, ¿cuál es la visión de la Torá de esta ley? Creo que un poco ya contestaste, pero igual, Okay. no sé si quieres agregar algo. Bueno, sí, hablando de la ley de atracción en particular, exacto el concepto, hay un pasuk en el Tanaj. Está justamente en Iov, el libro de Job, Iov, capítulo 3, pasuk Café 25, que dice, para que tenga la referencia precisa, porque es sorprendente cómo se conoce este concepto de ley de atracción, hoy está de moda tal vez, o ahí se estudia, se analiza, y sí, y ahí está la razón de que me hiciste esa entrevista. Muchos dirían, bueno, pero eso es un concepto lejano a la Torá o a la visión de la religión. Pero justamente creo que ese pasuk nos dice claramente que efectivamente existe eso. Y lo voy a citar textual
como lo dice en Iyob. Como dije, capítulo 3, Pasuk Jafe, 25. Dice, Vasher Yagorti Yaboli. Dice Iyob, lo que temí, lo que temo, me va a llegar. Que eso significa ley de atracción. Que si le temo a algo y estoy pensando en eso, entonces Yaboli me va a llegar, lo voy a traer. Y si al contrario, como dijiste antes, no me proyecto en eso y me proyecto en algo positivo, entonces me va a llegar algo positivo. Yo creo que ahí está claramente donde se habla en la Torá literal de la ley de atracción. El Meharal de Praga, el famoso, el que conoce ese gran sabio que escribió muchísimos libros, cita esta frase y lo explica también con un concepto también de real, ¿no? Que también, aparte de que uno atrae, de la ley de atracción, también la realidad de lo que es la mente y el miedo, y le dice con un ejemplo muy sencillo. Uno pone, un ejemplo, una tabla, una madera, para cruzar un puente, pero tiene que hacer malabarismo. Tiene que cruzar, abajo hay un río con rocas que si se cae se puede morir. Muy probable, cuando esté justamente en la tabla delgada pasando, que se llegue a caer, pero no porque no pueda pasarlo con seguridad, por el miedo que tiene, por pensar que me puedo caer, se puede caer. ¿Cuál es la prueba de eso? Que esa misma tabla la pone en la tierra, en un lugar sólido, donde no hay riesgo de caerse, y la quiere pasar sobre la tabla, y la camina rapidísimo y como nada, y la va a caminar encima, no se va a desviar, no se va a salir de ella. Es así, dice el Meharal de Praga, así lo analiza. ¿Por qué? Porque en este no tenía el miedo y sabía que lo puede hacer, entonces lo va a hacer. En el otro, por el mismo miedo, ahí puede provocarle que se caiga. Es decir, uno atrae. Está el famoso dicho también de, bueno, nosotros tenemos de nuestros sabios mucha riqueza, pero voy a citar también algo de afuera. Henry Ford, todos oyeron hablar de Henry Ford, él dijo un dicho muy, muy real también. Dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Dice, si uno piensa que puede algo, tienes razón, sí puedes. Y si piensas no puedo, tienes razón, no puedes. Porque el mismo pensar, eso es la ley de atracción, el pensar que no puedo, no vas a poder. Y el pensar que sí puedo, entonces sí lo vas a traer. Yo creo que, bueno, hay historias también, pero no quiero ya prolongarme más, porque quiero dar chance a la gente a las preguntas que lleguen a tener. Y digo, hay historias en el Talmud que uno, como dije, estaba destinado que iba a morir. Famosa la historia de la hija de Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, que ahorita estamos en el Omer recordando la muerte de los 24,000 alumnos, y ahorita va a ser el Lag BaOmer de su alumno Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Que le habían dicho a los astrólogos que su hija, el día que se iba a casar, se iba a morir. Y él sabía que la astrología tenía sentido, estaba muy preocupado. Entonces, igual no dijo, nosotros estamos sobre el destino y eso no es forzoso, igual que se case, y estaba en el día de su boda. Antes, ella misma estaba cosiendo su traje de novia y su vestido de novia, y estaba muy a la expectativa que iba a pasar, y no pasó nada, no se murió y se casó feliz. Pero bueno, igual se puso a investigarla. Oye, algo diferente ese día pasó, te sucedió algo, ¿sí? Y le dice, no, nada en particular. Y se piensa bien. Ah, bueno, estaba yo estábamos todos ocupados, preparando mi vestido de novia. Llegó un pobre, que de verdad estaba hambriento, desesperado, y me pidió ayuda. Todos estaban ocupados, él lo podía atender. Entonces, yo dejé lo que estaba haciendo, tenía una aguja muy gruesa, la piqué en un tipo pared, ¿no? Una división que había ahí, y le di mi comida al pobre. Yo en ese día me quedé sin comer, no tuve cabeza, pero dije, no voy a dejar al pobre que no tiene recursos que se quede sin comer. Ok, comentan el Talmud que van a checar y ven que del otro lado
de esa división donde ella clavó su aguja, había una serpiente venenosa y que justo la clavó en su ojo y la mató, y que venía a matarla realmente. Ese mérito que hizo que se cambie su destino. Por decir, bueno, eso es entre muchas historias similares, ¿no? Nada más lo digo como un ejemplo. Entonces, absolutamente está en nuestra parte. Decir, tanto mentalmente, porque el poder de la mente es muy fuerte, ¿qué es la mente? La mente es el alma, que es la parte de Dios, que Dios puso dentro de nosotros, y es parte de nuestro libre albedrío y se considera hacer el bien. Visualizar algo positivo es parte de nuestra misión, que así lo tenemos que hacer. Entonces, eso puede atraer lo bueno y puede, decir, ahí entra la ley de atracción, que con proyectarnos hacia el bien, podemos atraer lo positivo y lo bueno. Ok. Bueno, quiero ya tratar de concluir para dejar espacio para las preguntas, pero me Sí. gustaría solo poner una teoría mía acá. Tú estás hablando ahorita de cómo los méritos ayudan a cambiar el destino. Y tú te refieres, hablando como rabino, a Torah y a mitzvot y a cosas así. Pero yo me pregunto si también, a lo mejor también, o sea, todos los métodos que uso como coach cuántico, ley de atracción, atraer lo que quiero, crear mi propia realidad, yo creo que también eso nos hace crecer como personas porque estamos acostumbrados desde chiquitos a ver el mundo como víctimas y victimarios. O sea, desde los cuentos de Disney, Cenicienta es la víctima y sus hermanastras y la madrastra son los victimarios. Pero en el momento que entendemos que nosotros creamos nuestra propia realidad, estamos tomando responsabilidad por nuestros actos y por nuestra vida. Y a mi punto de vista, este es el primer paso para cualquier tipo de crecimiento personal. Entonces, no Bueno, sé, ¿esto también se puede considerar mérito? ok, 100%, porque esa es parte de, así como mitzvot y eso, esa es parte de nuestras mitzvot, de nuestros méritos, como dije, ser positivos. Y de hecho, y que eso se aplica también en todo. Un ejemplo, cuando Hashem terminó de crear el mundo, ¿qué dice? Asher bara Elohim la azot, que creó Dios para hacer, para que lo sigamos desarrollando. Nos dio herramientas, y eso no está hablando nada más en mitzvot y en lo espiritual, estamos hablando en general. Nos da Dios la materia prima, herramienta, y nos pide que sigamos co-creando y que sigamos desarrollando. Entonces, justamente el tener ese pensamiento positivo y proyectarse positivamente es parte de una obligación espiritual que tenemos. Justamente he sabido también la importancia de vivir con alegría y positivismo. Muy conocida la explicación que cuando se menciona en la Perashat Kitabó, que habla de cosas muy fuertes que podría pasar en el futuro, habla de verdad de cosas fuertes. Dice, ¿por qué podría pasar todo eso? Por no servir a Dios con alegría y con buen corazón, con buenos sentimientos, por eso podría venir cosas muy negativas. Quiere decir que se le da una importancia extrema también a la alegría, al positivismo. Y eso es parte también de lo espiritual. Dice, el proyectarse positivo y no ser negativo, el levantar el ánimo, el atraer, la ley de atracción hacia lo positivo, también es parte de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, no cabe tanto la pregunta como lo está haciendo, me refiero, no es aparte de las mitzvot y de las cosas espirituales, porque esto es algo también espiritual, así está considerado. Entonces, indiscutiblemente, como acabo de explicar, claramente está el pasuk, etasher y agorti abolilo que te lo traigo, que dice que está fundamentado en la Torá, y todas las frases que mencioné, 100% está considerado esto dentro de la visión de la religión, llevado correctamente. Por eso no es hacer propaganda, pero sí les recomiendo que vayan con Rosy, porque además es buenísima la forma de llevarla a cabo, pero además la ventaja que tiene Rosy, que tiene los fundamentos de la religión, de la espiritualidad, porque hay gente que todo eso es lo que está de moda hoy en día, energías y todo eso, se puede llevar de forma muy positiva, como lo indica la Torá, es decir, atraer lo positivo, usar nuestra energía, que la energía es el alma, la parte que Dios nos da, conectándonos con Dios, con nuestra fe y demás, o se puede usar
también con medios no ajenos al judaísmo, con otras conexiones de hasta brujería o hasta cosas de idolatría y demás. Entonces es importante, como digo, sí tiene algo muy positivo esa la ley de atracción, esa visión de proyectarse positivamente, atraerlo, o el manejo de las energías, que aquí de paso también le hago propaganda a mi esposa Gina, que también estudió mucho eso y tiene resultados increíbles en usándolo positivamente, la misma energía de uno. Pero vuelvo a repetir, con la visión siempre del judaísmo, que dice como la Torah nos indica, conectándonos con Dios y usar esa energía que tenemos, nuestra alma, de forma positiva, o como tú lo estás manejando, Rosy, la ley de atracción, de siempre levantar el ánimo, siempre ver positivo, y de esa manera lo vamos a traer, como lo dijo en el libro de Job. ¿Ok? Con eso creo que... Yo creo que les quiero agradecer a los dos, ha sido bien interesante para todos a nosotros nos encanta tener en Diario Judío las pláticas y los breves consejos de Rosy, al que quiera verlo, bienvenido, ahí estamos en diariojudío.com, en su Facebook también los pueden encontrar, y tenemos algunas preguntas, y justo con lo que usted estaba hablando, Raf, yo creo que es un buen momento para empezar con esas preguntas. Unas nos dicen, Raf, usted habla de ser positivo, y creo que también es para Rosy, mucho esta pregunta es, hay que ser positivo, pero cuando te está yendo mal en la vida y te suceden muchas cosas malas y parece que estás en una cadenita de cosas malas, ¿cómo ser positivo y cómo traer cosas buenas? O sea, estás en mal, no se puede uno pensar, falleció me sucedió esto, me quedé sin trabajo, estoy encerrado. ¿Cómo ser positivo en eso? ¿Cómo hacerle para eso? Rosy, Rabino. Ok, Rosy, voy a decir una idea desde mi punto de vista y quiero que tú digas ahorita Okay. desde tu ángulo. Claro. Isaac, la pregunta que están haciendo justamente cuando se habla de todo este tema de ley de atracción y ser positivos, o en la visión de la Torá que dijimos en Dabar Omer Lifnarazón nada se antepone tu voluntad, y en el camino que uno quiera ir encaminarse, o si uno piensa negativo la trae. Todos esos conceptos nos referimos básicamente a la persona que tiene problemas, porque el que todo le va bien y el que tiene salud y tiene abundancia y la familia perfecta a su alrededor, todos los que no va el mensaje ahí, de forma natural lo es, no tiene que esforzarse en ser positivo. Dice, las cosas se le dan para que lo sea, no es que tenga que ser positivo. Justamente la importancia de todo lo que estamos hablando se aplica a esa persona. Ahora sí, como dice el famoso dicho, al mal tiempo buena cara, que a pesar de esas circunstancias cambiar el chip. Obviamente, la realidad es que está sucediendo eso, pero cambiar el chip y decir, voy a salir y levantar el ánimo porque las circunstancias materiales, físicas o de salud no están en manos de uno. Bueno, uno hace lo que puede, tiene que cuidar la salud, ir al doctor, todo, pero más que eso no puede hacer. Pero la mente, el enfoque que le da a las cosas, eso sí depende de uno. No es algo fortuito. No depende de que alguien haya fallecido, que le fue mal económicamente. Esas cosas, bueno, si uno hizo su parte, le fue de las manos. Pero el enfoque que le va a dar, el levantar el ánimo, el ver que voy a salir y proyectarse, eso sí está en manos de la persona, y ahí es donde llega este mensaje. No a los demás. A esos casos es a lo que nos referimos. Ahora sí quiero oír la opinión de Rosy. Ok, yo voy a contestar, bueno, desde otro lugar por completo. Voy a contestar con un ejemplo. Imagínense que están manejando y de repente se prende el foquito rojo de la gasolina del ya, o sea, se acabó la gasolina, necesitan ponerle. Imagínense qué ridículo sería agarrar una curita o una estampita de carita feliz y tapar el foquito rojo y pretender que ya esté todo bien. O sea, ya solucionaron el problema, ya no necesitan gasolina. Yo creo que es un poco similar tratar de solamente ser positivos y decir todo va a estar bien si estás en una crisis o en una depresión. O sea, creo que el primer paso es realmente procesar esa emoción, sanarla, o sea, que no sea contraproducente el solo ser positivo y decir todo va a estar bien.
Yo, de hecho, en mis sesiones, lo primero que hago es preguntarle a la persona en una escala del 1 al 10, emocionalmente hablando, en qué número viene. Si está de un 5 para abajo, no hago ningún proceso de manifestación, o sea, no hago ningún ejercicio para tratar de atraer. Lo que hago es buscar la manera o sea, que esa persona pueda desahogar o pueda liberar emociones. O sea, es como, por ejemplo, cuando estoy de mal humor. Entre más me peleo con estar de mal humor, peor me pongo. O sea, si me empiezo a decir, Rosy, ya no puede ser, ¿cuándo te vas a poner de buenas? ¿Qué culpa tienen los demás? De verdad que, o sea, me pongo peor. Pero en cambio, si me digo, es normal, eres humana, se vale de repente estar de malas, te doy permiso, por decirlo así. O sea, al validar una emoción, como que se va, o sea, empieza a mejorar, empieza a sanar. Ahora, claro que no, o sea, sí es muy importante procesar si una persona está en un momento difícil y darse ese tiempo. También siento que tiene que llegar un momento donde se haga algo al respecto. Por ejemplo, si una persona tiene tendencias depresivas, no le voy a decir que piense positivo y que se imagine el mejor escenario de todo, porque a lo mejor no está en él en ese momento, pero sí tiene un punto de elección en escoger, voy a seguir así siempre o voy a buscar ayuda a lo mejor. O sea, sí procesar emociones primero, no solamente usar esto como el ejemplo de la gasolina como para tapar un problema, pero también que llegue un momento donde, o sea, donde hagamos algo al respecto. Es como un niño, si está en pleno berrinche y está cansadísimo, no voy a usar justo ese momento para enseñarle modales. También con nosotros, dentro de una crisis, hay momentos más difíciles y momentos más tranquilos. Entonces, empezar o sea, en los momentos más tranquilos, a poco, hacer pasos chiquitos para estar mejor, para después poder empezar a hacer esa parte positiva y de atraer cosas buenas. Y bueno, por último, me gustaría mencionar que también el contraste es una bendición. Yo cuando era niña me acuerdo, si me quejaba con mi mamá de que me dolía la panza, pero seguía comiendo cochinadas, seguía con papitas y dulces y chocolates. Entonces me decía, no te duele. Le decía, no, ma, de verdad me duele mucho. Y me decía, cuando realmente te duela, vas a hacer algo al respecto. Y creo que es un poco lo mismo con esto. O sea, el contraste nos da un empujón y una motivación para poder salir adelante, para decir, ok, no quiero esto en mi vida, entonces voy a hacer algo para tener una mejor calidad de vida. Rosy, gracias, Rabino Tobal. Hay otras 2, 3 preguntas, vamos a tratar de ser más muy concretos en ellas. Una, creo que está interesante y es si que creer ser que soy positivo y creo que tengo el control de mi vida. O sea, habló de los que está mal, Rab, ahorita de los que se sienten mal y todo. Al revés, el que se siente bien, el que cree que todo es positivo, el que cree que todo lo va dirigiendo él y por eso le va bien en la vida y todo, no es como apartarse un poco de Dios y decir, yo lo estoy controlando, yo estoy manejando mi vida, yo sé lo que va a haber, ¿no es alejarse? Bueno, absolutamente tenemos tantos medios, por eso es el rezo que todo el tiempo repetimos y le decimos, le pedimos a Dios y reconocemos su grandeza y le agradecemos. Lo que uno tiene que ser positivo, no creyéndose omnipotente que puede controlar todo, sino porque Dios nos pide que seamos positivos. Dice, hay una gran diferencia y una línea que divide eso entre decir, yo voy a lograr todo, está en mis manos y yo atraigo, que ahí sí sería, que fue la pregunta inicial o la razón de esta plática, ¿dónde está Dios en eso? Ese sería el error más grande y la soberbia del ser humano, que la verdad somos tan insignificantes en la creación. Eso absolutamente es inválido. Y por otra parte, al revés, es decir, Dios me dio libre albedrío y me está pidiendo que vea las cosas, que levante el ánimo, que tenga entusiasmo, que me proyecte positivamente, que trate de atraer lo positivo, siempre con la ayuda de Dios. Eso es lo que debe ser, lo que está correcto, y estoy haciendo la voluntad de Dios ahí, no nada más que no va contra. De ahí a la soberbia, a creer omnipotente, es una diferencia muy grande. Entonces, con el enfoque correcto. No sé si quedó claro. Es decir, sí pensar que Dios me dio ese libre albedrío y yo puedo atraer lo positivo si lo veo de esa manera. Siempre que Dios lo quiera, que como dije antes, que no esté destinado por alguna razón. Pero yo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Es como si me dice, cuidar la salud. Yo porque cuidé la salud, tuve salud. Sí, depende de que Dios me dé salud, pero Dios me está pidiendo que lo cuide. Y de lo contrario, yo lo estoy provocando.
¿Tú quieres decir algo al respecto, Rosy? ¿O nos seguimos con la siguiente? Con la siguiente. Muy bien. Si esta sí era directo al rabino. Bueno, una es muy directa al rabino, va muy corta porque más necesita una respuesta muy clara. ¿Cuándo van a hacer otro programa de mitos y realidades? O sea, no tiene que ver con este, pero Rap le piden un programa de mitos y realidades. Yo creo que eso también le vamos a ofrecer a que lo hagamos en Diario Judío, algunos sobre mitos y realidades del Ok, judaísmo. nada más quiero comentar sobre esa pregunta que en el programa que yo tengo, Sin pelos en la lengua, este miércoles pasado se mandó con el mail de Monte Sinai, fue la quinta parte de mitos y realidades. Fue que sacamos ya 5 por tan largos, tantas cosas que había. Le digo a esa persona que entre, que busque o que lo pida el mail de Monte Sinai, que se mandó el miércoles, o si no, si después me conecta a mí o se lo mando la quinta parte. Ya sacamos 5 de mitos y realidades. Los pueden ver también en Diario Judío Rap. La Sí. otra pregunta para esto es muy actual, muy de momento, y es para los dos directamente. ¿Cómo manejar la situación ante esta situación de aislamiento y que los negocios y está parado todo? ¿Cómo ser positivo, supongo? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué esperar? Supongo que también qué esperamos de Dios en ese sentido, yo le agregaría, ¿no? Ok, bueno, es una pregunta muy, muy actual y que todo lo que estamos hablando tiene muchísimo que ver con esto. Yo lo dije en otros videos que mandé a la comunidad, justamente sobre esta situación tan importante. Aquí está el punto de que voy a decir ahorita yo mi visión religiosamente, cómo lo tenemos que ver, y ahorita quiero que Rosy también diga desde su ángulo. Ok, aquí está el punto importante. En esta situación, nuestra obligación es hacer lo que nosotros estamos obligados por la misma Torah, que es no ponernos en riesgo. Como lo acabo de explicar, uno puede alterar el destino. Puede ser que una persona no se tenía que enfermar y no le tenía que hacer nada malo. Y por el hecho de no cuidarse, la Torah nos exige que en una situación así tenemos que cuidarnos y no exponernos, y eso provocó que le llegue. No es decir, ahí sí fue de Dios. Tal vez no estaba destinado. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte, que es cuidarnos, no exponernos, y después de hacer eso, que yo ya hice lo que me corresponde, ahí sí ser positivos y atraerlo. A mí no me va a suceder, pensar que vamos a salir y además de pedirle a Dios, que si uno proyectarse positivamente y no atraerlo. Pero si no hacemos nuestra parte, ahí sí no sirve ni la ley de atracción, ni la fe, ni nada, porque aunque tenga fe en Dios, si no estoy haciendo lo que Él me pide y no me estoy cuidando, entonces Dios dice, eso no es tener fe, te pedí que te cuides y no lo estás haciendo. Entonces, ni la ley de atracción ni la fe va a servir. Primero es hacer nuestra parte, que es cuidarnos. Si me tengo que encerrar en mi casa, me tengo que encerrar y no exponerme. Después de eso, ahí aplica la fe, la ley de atracción y hace la diferencia. Si pienso nada más en lo negativo, va a pasar esto, no voy a tener dinero y me voy a enfermar y todo, entonces ahí se aplica el pasú que dije, Tasher y Agorti Aboli. Lo que temí lo estoy atrayendo. Pero de la otra manera, cabe ser positivos. Ahora sí quiero ir a Rosy. Ok, yo lo que haría para la parte de negocio, o sea, para la parte de abundancia, que sé que a muchos es una preocupación muy válida y muy actual, sería hacer un diario de evidencia. No quiero extenderme mucho en explicar ahorita porque está largo, pero lo pueden encontrar en mi segundo video que hice, ahí lo explico a detalle. Y también existe un concepto de romper un patrón, que creo que puede ayudar mucho en estos momentos. ¿Qué quiere decir romper un patrón? Vamos a decir que yo quiero estar a dieta y por más que intento no puedo. Entonces, es como obligarme por durante 3 días no poder comer nada más que papas, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de 3 días ya voy a estar, o sea, totalmente asqueada de eso y de esa manera estoy rompiendo con un patrón. Entonces, en estos momentos que estamos, o sea, angustiados, aburridos, encerrados, buscar una manera a cada quien lo que le funcione de romper un patrón. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que estamos sintiendo es un poco de depresión, entonces
decir que todos los días a las 3 de la tarde vamos a aprender música y a bailar tantito. O sea, encontrar una manera de romper ese patrón. Y también, como mencioné, que en lo que nos enfocamos es lo que atraemos, estar muy enfocados en qué sí queremos, no en la carencia del deseo, sino en el deseo. Por ejemplo, o sea, vamos a suponer que el deseo es tener abundancia y que el negocio al final de todo esto esté a salvo. Entonces, no decir, quiero que esté todo, no quiero, o sea, estar en problemas económicos, no quiero dejar de tener la abundancia que he tenido hasta ahorita. Como que ahí parar y decir, ok, eso es lo que no quiero, pero ¿qué sí quiero? Quiero abundancia. Entonces, en ese momento, entre más nos enfoquemos en lo que sí queremos, vamos a empezar a atraer eso. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Isaac? Sí, acá están preguntando, no sé si vaya con el tema de ahorita y todo, pero me la preguntó 2, 3 veces, creo que quiere que la contestemos en serio. ¿Qué dice la Torá de las 7 leyes del universo? No sé si para este o otro, pero para tenerla en este sentido, ¿no? No dejarla. Ok, bueno, voy a decir muy breve, para la gente que no sabe de qué se trata, digo, es un tema, digo, no es el tema ahorita, es muy extenso, y sí voy a decir una idea para no hacerlo muy largo. Los 7 principios que rigen la ley del universo conocidos son ley del mentalismo, ley de correspondencia, ley de vibración, ley de polaridad, ley de ritmo, ley de causa y efecto, ley de generación o de género, ¿no? Pero principalmente, lo que quiero aclarar sobre eso, que es un tema, no todo es absoluto, como se dice así, y se maneja de una forma que no forzosamente proviene de nuestros principios. Pero hay una cosa que sí es muy importante, que es la ley del mentalismo, que es la primera, que dice que el todo es mente. Aquí quiero hacer énfasis, un detalle nada más, como dije, es un tema para hablarlo en una plática completa nada más de eso y analizar lo que sí, lo que no, cuál es el enfoque. Programemos una, Rab. ¿Qué? Programemos una del tema. Bueno, más adelante. Pero ahorita no vamos a entrar en eso, pero sí quiero decir una cosa muy importante. Lo mencioné brevemente hace un momento, que tenemos que saber qué somos nosotros. ¿Qué somos? Uno por lo general se identifica, se ve al espejo, mira, aquí estoy yo, soy estos, este es mi cuerpo, pero todos sabemos que más allá del cuerpo, no somos una máquina, no somos un robot, no somos un pedazo de carne con huesos y sangre, tenemos energía, tenemos sentimientos, tenemos razonamiento, inteligencia, todo eso en una palabra, la Torá lo llama Neshama, el alma. Cuando Dios creó al ser humano, dice, Vaipach be'apav nishmat haim, insufló en él el espíritu de vida. Antes era una máquina, un pedazo de carne, hizo el molde, y cuando insufla, cuando sopla en el espíritu de vida, se convierte la persona con vida, con energía. ¿Qué significa eso? Que nuestra energía y nuestra vida es ese soplo de Dios que tenemos. Yo lo digo hace un buen tiempo, uso otro término, tenemos una herencia genética de Dios, un gen, así como tenemos de nuestros padres, por eso estamos hechos a su imagen y semejanza, que decir, nos asemejamos a nuestros padres o en nuestros rasgos o en carácter o en algo, también tenemos una semejanza a Dios. Quiere decir que la inteligencia y esa parte espiritual o abstracta que tenemos es una parte de Dios, es un gen de Dios. Siendo un gen de Dios, tenemos un potencial ilimitado. De hecho, es sabido, la ciencia dice que usamos de nuestro coeficiente algo mínimo. Hay diferentes opiniones, si 4, 5, 6, 7, no importa, pero es mínimo. Si usaríamos mucho más, todo lo que podríamos hacer. Entonces, la mente tiene mucho poder, y eso tiene que ver también con lo que Rosy mencionaba, la ley de atracción. Con la mente puede atraer cosas positivas o negativas, incluso el tema de mal de ojo famoso, Ain Hara, que no es una superstición como otras cosas, es una fuerza mental. No es mal de ojo, es mal de la mente. Como con el ojo veo, con el ojo deseo, envidio, y la mente es la mala, la que puedo desear algo malo, y la mente tiene poder. Entonces, de esas 7 leyes universales, sí hay cosas que tienen un sentido muy profundo, que sí, hay cosas que considero que no, que hay que analizarlas, por lo menos no en cómo se definen, ¿no? Es, como dije, es un tema que hay que analizar. Pero lo que sí quiero hacer mucho énfasis en la primera ley, esa universal que habla de la mente, mentalismo, realmente tal vez es mucho más de lo que se dice. La mente tiene muchísimo poder. Cuando hablamos
ahorita se acerca Lag BaOmer, que vamos a hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo encerrado 12 años, y Rabbi Akiva, lo que hizo, y decimos, vemos cosas milagrosas y sobrenaturales y una visión impresionante. ¿Qué es eso? Es el poder mental, que ellos, así como una persona que va a un gimnasio, y aunque sea muy débil, no tiene músculos, y hace una disciplina, ¿no?, de ejercicios, todos los días va cargando pesas, le van saliendo músculos fuertes y puede cargar no sé cuántas pesas, aunque no podía antes. Lo mismo la persona si va a un gimnasio espiritual, intelectual, y desarrolla eso. Eso fue lo que hicieron estos grandes sabios, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, desarrollaron más ese poder mental que todos tenemos, esa parte de Dios que no la desarrollamos. Entonces, digo, es un tema por separado, pero nada más digo una idea al respecto. Rosy, Rabino Tobal, muchísimas gracias. Yo creo que es momento de cerrar, dar unas cuantas palabras más para concluir todo esto. Seguramente en próximas clases y todo tendremos que repetir esto porque es bien interesante y vamos a poner ahora sí a Rosy a que cuestione en otros aspectos a su papá para que todos aprendamos mucho más. No, por favor, no le des cuerda porque es muy peligroso. De verdad no la conocen la profunda y filósofa que es. Bueno, no se pierdan a Rosy. Mira, en el ajedrez yo más o menos, bueno, obviamente no a un nivel muy alto, pero me las arreglo y puedo yo poner en jaque a otros. Pero en filosofía con Rosy está... Hay que pensar, Rap, hay que pensar positivamente. Hay que atraerlo, vamos. Bueno, me Rap, voy a preparar algunas palabras más. finales. A ver, de Rosy. ¿Qué? Perdón, ya no escuché lo último. Algunas palabras finales para que cerremos, Rosy. Ok. Bueno, de todo lo que hablamos de libre albedrío y destino, yo una vez escuché un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender este concepto, que si yo estoy en una cima de una montaña y a lo lejos puedo ver otra montaña y en la cima de esa montaña está lo que ya está destinado para mí, lo que sea, abundancia, mi pareja, o sea, cualquier cosa. Y sí, sí es verdad que eso ya está predestinado a lo mejor, pero yo puedo llegar a esa montaña de diferentes maneras, ya sea en un helicóptero en 2 segundos, o tengo que, o sea, bajar la montaña con mucha dificultad y cruzar un río que hay cocodrilos, o puedo tener una lancha de motor, o sea, cómo llegar ahí, si va a ser fácil, sin sufrimiento, disfrutando el proceso o algo muy complicado, creo que eso también, o sea, habla mucho de cómo sí, hay que, hasta en las cosas que ya están predestinadas tenemos cierto control. O sea, muchas cosas son combinación de libre albedrío con destino. Digo, dime tú, para que tú eres el experto, si funciona así, pero así yo lo concluiría. Ok. Bueno, eso lo que acabas de decir, Rosy, sí es muy cierto también en la religión, porque, un ejemplo, ¿no? En lo que está destinado del sustento de la persona. Está escrito que en Rosh Hashanah, cada Rosh Hashanah se decreta cuánto va a tener ese año. Pero es como un rey que le dice a una persona, oye, te voy a premiar y puedes ir a mis tesoros a recoger estas joyas que son destinadas para ti. El rey ya se la destinó, pero esa persona no va por ellas, no la va a recibir, aunque ya está destinada, ya las tiene. Dios hay veces, como tú dices, ahí está, pero por eso dice, un ejemplo, con el sudor en tu frente comerás el pan, tenemos que trabajar y esforzarnos, y si uno se queda en la casa y dice que me caiga, que me llueva, como la maná en ese entonces, no le va a llegar porque no hizo su obligación. Entonces, efectivamente, tenemos que tanto esforzarnos, hacer lo correcto, usar nuestro libre albedrío de forma positiva y también la ley de atracción, proyectarnos positivamente, tratar de atraer esas cosas buenas, más las acciones que hacemos para ir por ellas. Yo creo que esa debe ser la conclusión. Todos tenemos ese compromiso, no cruzarnos de brazos ni ser negativos. Tenemos que esforzarnos, hacer lo que tenemos la obligación de hacer, ser positivos y después, Dios mediante, ahí va a ser Dios lo suyo también, de colmarnos de bendiciones a todos nosotros. Amén. Pues muchísimas gracias por aquí. Muchas felicitaciones. Felicitaciones a Rosy, que eres magnífica, etcétera. Muchas felicitaciones al Rap. Muy buena clase, que se repita y muchas otras cosas más. Un tema muy interesante que puede dar mucho más de qué hablar. Y nos piden por ahí para la próxima que demos ejemplo, que hagamos una sobre cosas prácticas.
momentos, prácticas, dudas y casi como recetas de cocina, difícil, pero donde podamos combinar la parte esa de cómo lo ve Dios, cómo lo vería la parte religiosa y qué recomendaría la parte cuántica, como el ejemplo que pusimos hace un momento con Rosy. Yo les agradezco a los dos, creo que fue sumamente interesante. Nos estuvieron viendo de Costa Rica, Venezuela, México y de muchos lados. Muchísimas gracias. Oye, Isaac, lo vas a subir, ¿no? El que no lo pudo ver. Va a estar esto subido en Diario Judío, por supuesto. Se lo vamos a mandar a Jack también para que esté en el Colelta, ¿con qué territorio? Va a estar en todos lados. En el Talmud Torah Montesinay, sí. Exacto, en el Colel Montesinay, para que esté con todos y todo el mundo lo pueda ver, ¿sí? Y lo puedan seguir viendo porque sabemos que hoy es un día más complicado. Igual tuvimos muchísima gente. Hoy espero que estén festejando a su mamá a distancia, ¿sí? Y que por cierto, quiero felicitar a todas las mamás, aprovechando ahora sí este foro, a Rosy también, que es mamá, y a todas las mamás, y recordándoles lo que siempre digo y que he sabido en el judaísmo, que hoy se tomó en el mundo con el Día de las Madres, pero para nosotros el Día de las Madres son los 365 días del año, ya que es uno de los 10 mandamientos. Kabbe de tabija betimeja. Respetar al papá y a la mamá. Ok, hoy se le puede dar un regalo especial, pero hay que hacerlo todo el año, respetar de la forma máxima a los padres, que le debemos todos. Muchas felicidades. Pues felicidades a tu señora, felicidades, Rosy. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Rosy? Nada más que cierres, termines. Ya, creo que ya es todo. Solo gracias por estar acá. Fue un gusto. Bueno.